Casiano el Romano. Nuestro Santo Padre, Casiano el Romano, vivió bajo el reinado de Teodosio el Pequeño alrededor del año 331. Hemos puesto en el presente volumen, de entre todos los discursos fruto de sus fatigas, aquel relativo a los 8 pensamientos y los que nos hablan del discernimiento, ya que de ellos emana abundante provecho y gracia. A ellos se remite también el sapientísimo Focio, citando literalmente el Código 197, páginas 265-66. También el segundo discurso está dirigido al mismo, es decir, a Castor, y lleva como título Discurso a propósito de los 8 pensamientos, girando alrededor de temas relativos a las pasiones de la gula, de la fornicación, del amor al dinero, de la ira, de la tristeza, de la pereza, de la vanagloria y de la soberbia. Estos tratados son utilísimos a aquellos que están dispuestos a participar en la batalla ascética. Y además de estos, fue leído un tercer pequeño discurso, en el cual se nos enseña lo que significa el discernimiento, de cómo esta virtud es la más grande de todas, dónde es generada y cómo habitualmente nos llega desde lo más alto, etc. La Iglesia recuerda a este santo el día 29 de febrero y lo celebra con testimonios de honor y alabanzas. Nos dice la editorial: nacido en el año 360 en la ciudad de Dobrudja, en la desembocadura del Danubio, según Genadio, en De Viris Illustribus, quien lo define de nacionalidad escita, de familia poderosa, terminó siendo aún muy joven sus estudios clásicos. Junto con su amigo Germán, al cual se sentía muy unido, se embarcó en un viaje hacia Oriente, interesándose sobre todo en el testimonio cristiano que daban los monjes que poblaban esos lugares. Se detuvo en Palestina por unos 2 años, en un monasterio de Belén. No consta, sin embargo, que haya conocido personalmente a Gerólamo. Aparentemente lo conoció y lo estimó solo por sus escritos. Después de 2 años, Casiano y Germán se dirigieron a los desiertos de Egipto, en particular a Esete y a Nitria. Volvieron 8 años después y nuevamente partieron por 3 años más. En el 399 se dirigieron a Constantinopla, debiendo huir de Egipto a causa de su origenismo. Casiano fue admirador y partidario de Orígenes.
particularmente en lo que se refiere a su exégesis escriturística. Mantuvo, sin embargo, una posición equilibrada y evitó seguirlo en ciertos aspectos más dudosos y menos ortodoxos. En Constantinopla, Casiano fue ordenado diácono por Juan Crisóstomo, por el cual conservó siempre una profunda devoción. Luego que Juan Crisóstomo fuera expulsado, también los dos amigos se tuvieron que ir y se dirigieron a Roma, al Papa Inocencio I, para solicitar su ayuda en favor del obispo perseguido. Desde ese momento se pierde el rastro de Germán, a quien suponemos muerto en Roma. Con toda probabilidad, Casiano fue ordenado presbítero en Roma. De allí se dirigió a Marsella en el año 415, donde fundó el monasterio de San Víctor y un monasterio femenino. Murió alrededor del año 435. Por medio de sus dos grandes obras, Instituciones cenobíticas y Colaciones espirituales, Casiano transmitió a Occidente un conocimiento bastante exacto a propósito de la institución monástica en Oriente y Occidente. Durante el tiempo transcurrido en Marsella, Casiano intervino en las disputas doctrinales relativas a la gracia y, poco dotado para este tipo de cosas, incurrió en formulaciones erróneas o imprecisas de carácter semipelagiano. Sin embargo, aún en este delicado tema, su santidad y su tendencia hacia la dulzura y la sumisión no fueron menos evidentes. Casiano no bien advirtió su error, se retiró y cayó. De las instituciones y de las colaciones de Casiano existen varias traducciones en distintos idiomas. En cuanto a las instituciones, se puede ver la edición italiana a cargo de P. M. Ernetti, Padua, 1957. La traducción francesa con el texto latino se encuentra en la colección Sources Chrétiennes, 109. Las conferencias en la edición italiana a cargo de O. Lari de Paulinas, 1965. Y la traducción francesa con texto latino está en Sources Chrétiennes 42, 54 y 64. Al obispo Castor. Los 8 pensamientos viciosos. Luego de haber hecho un primer discurso concerniente a la ordenación de los cenobitas, nuevamente nos llenamos de coraje debido a vuestras oraciones y nos disponemos a escribir a propósito de los 8 pensamientos viciosos, es decir, los pensamientos de gula, fornicación, amor al dinero, ira, tristeza, pereza, vanagloria y soberbia. La continencia del estómago.
Como primera cosa, hablaremos de la continencia del vientre, que se opone a la gula. Diremos, pues, cómo hacer los ayunos y cuál deberá ser la calidad y la cantidad de los alimentos. No hablaremos de nosotros mismos, sino que mencionaremos lo que hemos recibido de nuestros santos padres. Ellos no tenían una única regla para el ayuno, ni una única manera de comer los alimentos. Ni siquiera nos han transmitido las indicaciones de una medida, ya que no todos tienen la misma fuerza, ya sea por edad, por enfermedad o por una constitución física particularmente delicada. Hay, sin embargo, un único objetivo: huir de la saciedad y evitar llenar nuestro estómago. Un cierto ayuno diario ha sido considerado más ventajoso y más adecuado para conducirnos a la pureza que un ayuno que se arrastra por 3, 4 días o aún una semana. Se dice que el ayuno que se prolonga sin medida es seguido por un período de exceso en las comidas. De tal modo, es posible que la abstinencia exagerada de alimentos haga que el organismo pierda su vigor, tornándolo perezoso en su servicio espiritual, o que el cuerpo, sintiéndose pesado por el exceso de comida, produzca en el alma pereza y relajamiento. Los padres no consideraron apto para todos el ingerir verduras o legumbres, ni que todos pudieran hacer uso como alimento cotidiano del pan duro. Se ha visto cómo uno que come 2 libras de pan sigue teniendo hambre, mientras que otro, comiendo solamente 1 o aún 6 onzas, se siente satisfecho. Tal como se ha dicho anteriormente, lo que nos han transmitido como regla para observar la continencia es solamente esto: que no nos dejemos engañar por la saciedad del estómago, ni nos dejemos arrastrar por el placer de la gula. En efecto, no solamente la variada calidad de los alimentos, sino también las distintas cantidades de los mismos, pueden encender en nosotros las flechas inflamadas de la fornicación. Más aún, no es solamente la ebriedad del vino la que embriaga nuestra mente, sino que incluso la saciedad del agua o el exceso de cualquier comida la tornan aturdida y somnolienta. El motivo que produjo la destrucción de los sodomitas no fue la ebriedad producida por el vino o por los variados alimentos, sino por la saciedad del pan, tal como dice el profeta. La debilidad del cuerpo no nos impide alcanzar la pureza del corazón, si no ofrecemos a nuestro cuerpo otra cosa que lo que la debilidad nos pide, y no lo que exige el placer. Debemos utilizar alimentos tanto cuanto es necesario para mantenernos con vida,
no lo que nos induce a servir a los impulsos de la concupiscencia. Una toma moderada de alimentos, según nuestro razonamiento, contribuye a la salud del cuerpo y no quita nada a la santidad. La regla de continencia y la norma exacta que nos transmitieron los padres es la siguiente. El que tome un alimento cualquiera deberá detenerse cuando aún tiene apetito, sin esperar la saciedad. Cuando el apóstol nos dice que no debemos preocuparnos de la carne para satisfacer nuestra concupiscencia, no trata de prohibirnos lo necesario para mantenernos con vida, sino que intenta prohibir un tratamiento que nos induzca a la voluptuosidad. Además, para lograr una pureza perfecta del alma, no es suficiente con abstenerse de alimentos, sino que otras virtudes son necesarias. Mucho beneficia a la humildad, la obediencia en el trabajo y la fatiga del cuerpo, así como beneficia el mantenerse lejos del amor por el dinero, lo que no significa solo no tener dinero, sino también evitar desearlo ansiosamente. Esto es lo que guía al alma realmente a la pureza. El abstenerse de la cólera, de la tristeza, de la vanagloria, de la soberbia, son todas cosas que producen la pureza global del alma. En cuanto a esa particular pureza del alma, fruto de la templanza, la misma se obtiene con la continencia y con el ayuno, porque es imposible luchar en nuestra mente con el espíritu de la fornicación teniendo el estómago lleno. Por lo tanto, nuestra primera lucha será por lograr la continencia del estómago y el doblegamiento de nuestro cuerpo, no solamente mediante nuestro ayuno, sino también velando con la fatiga, la lectura y con el recogimiento de nuestro corazón, temerosos de la gehenna y deseosos de acceder al reino de los cielos.